Buenos días con todos. El día de hoy estamos en el cementerio Presbiterio Maestro para realizar una pequeña investigación para nuestro trabajo. ¡Acompáñenos! ¡Vamos! ¡Vamos! Buen día con todos, compañeros, profesoras. Hoy vamos a presentar sobre el Museo Cementerio Presbítero Maestro, ubicado en Lima, Perú. Tiene una rica historia que se remonta en el siglo XIX. Su origen se relaciona con la necesidad de establecer un lugar adecuado para el entierro de los difuntos, acorde a nuevas normativas de higiene y urbanismo de la época. La fundación, el cementerio fue inaugurado el 31 de mayo de 1808 durante el Virreinato del Perú. Su creación fue promovida por el virrey José Fernando de Abascal y Sousa. La construcción estuvo a cargo del arquitecto y sacerdote Matías Maestro, de quien se recibe su nombre. Y en cuanto a la fundación del cementerio surgió por la necesidad de trasladar los entierros fuera de las iglesias y centros urbanos, siguiendo las recomendaciones sanitarias de la época. Esto se debía a los problemas de salubridad y espacio que generan los entierros en las iglesias. Diseño y construcción fueron de Matías Maestro, que diseñó el cementerio a un estilo neoclásico, caracterizado por sus mausoleos y esculturas de mármol. Y el diseño incluye avenidas y jardines que reflejan la influencia europea en la arquitectura funeraria de la época. Con el tiempo, el cementerio Presbítero Maestro se ha convertido en un museo al aire libre, albergado más de 850 mausoleos y monumentos históricos. Es considerado un importante patrimonio cultural y artístico del Perú, con sus esculturas y tumbas y personajes ilustres. Bueno, vamos a hablar sobre la importancia del cementerio del Presbítero Maestro. Una de las importancias es el valor histórico. Su construcción marcó un hito en la historia de la ciudad, ya que fue el primer camposanto extramuros, es decir, fuera de la ciudad amurallada. La segunda importancia es el patrimonio cultural. Esta designación subraya su importancia como patrimonio cultural y su necesidad de preservación. También tenemos al turismo y educación. El cementerio es un importante atractivo turístico y educativo que ofrece visitas guiadas, permitiendo así poder conocer el valor histórico del Perú a través de sus tumbas y monumentos. Tenemos eh, arquitectura y arte. El cementerio es famoso por sus monumentos y esculturas, que representan una rica variedad de estilos arquitectónicos y artísticos, desde el neoclásico hasta el gótico. Tenemos personajes ilustres. En el presbítero maestro destacan los restos de muchas figuras prominentes de la historia peruana, incluyendo políticos, militares y escritores y otros personajes influyentes. Algunas de sus características destacadas incluyen: 1. Historia. Fue inaugurado en 1808, siendo uno de los cementerios más antiguos de Latinoamérica. Fue el primer cementerio general en el Perú y fue diseñado por el arquitecto y sacerdote Matías Maestro. 2. Arquitectura. Posee una notable arquitectura neoclásica y es famoso por sus esculturas, mausoleos que muestran una gran variedad de estilos artísticos y arquitectónicos. 3. Personajes ilustres. En este cementerio descansan los restos de muchas personalidades importantes de la historia peruana, incluyendo militares, escritores y figuras culturales. 4. Museo. En la actualidad, el cementerio también funciona como un museo al aire libre, donde se realizan visitas guiadas que resaltan su valor histórico y cultural. 5. Patrimonio cultural. Es considerado un monumento histórico y está protegido por el Estado peruano debido a su importancia cultural y arquitectónica. Su historia comienza el 10 de diciembre de 1866, día al que él nace.
hijo de Ricardo Martín Espiel, quien fue abogado y diputado en el Congreso de la República, pero falleció víctima de una neumonía en el hospital de Rímac, y el mes de su nacimiento del pequeño Ricardito. Tras ello, Ricardo queda huérfano de padre y se muda al Callao junto a su madre. Sin embargo, contrae la enfermedad de la fiebre amarilla y fallece a los 6 años de edad. Fue sepultado en el cementerio Vaquijano Carrillo, para luego, en 1899, sus restos fueran trasladados a Presbítero Maestro y reposa junto a su padre. ¿Cómo nace la devoción del niño Ricardito? Una devota cuenta que ella había ido con una serie de problemas laborales. Se quedó un día rezándole al niño, viendo todo lo que pasaba por ahí. No sabía si sería milagro o coincidencia, pero días después le llamaron de un trabajo y hasta el momento se mantiene ahí. Según los trabajadores de la Beneficencia de Lima, una mujer descubrió la tumba del niño Ricardito en los años 90 y, tras encomendarse a él en una oración, le cumplió el milagro. La mujer se comprometió a limpiar su tumba y llevarle flores en muestra de agradecimiento. Ese rumor pasó de generación en generación y así más personas acuden a su nicho donde se encuentra la estatua y le colocan dulces y ofrendas. Como podemos observar en la parte de atrás están las placas de agradecimiento con nombres y con todo lo que le han cumplido. Nacido en Lambayeque el 19 de febrero en 1863, fue un destacado político peruano que ocupó la presidencia del Perú en 2 ocasiones, en 1908 a 1912 y de 1919 a 1930. Leguía es conocido por su liderazgo durante la denominada República Aristocrática, un periodo caracterizado por importantes transformaciones políticas y económicas en el país. Durante su gobierno, se llevaron a cabo reformas significativas en áreas como la educación, la infraestructura y la modernización del Estado. Una de las acciones más emblemáticas de Leguía fue la construcción del Palacio de Gobierno en Lima, un, un símbolo de la arquitectura neoclásica que se ha convertido en un icono de la ciudad. Asimismo, su gestión se vio marcada por la firma del Tratado de Lima con Chile en 1929, que puso fin a décadas de disputas territoriales entre ambos países. Fallecido en el Callao el 6 de febrero en 1932. Abraham Valdelomar Pinto nació en Ica el 27 de abril de 1888. Fue narrador, poeta, periodista, dibujante, ensayista y dramaturgo. A temprana edad se trasladó con su familia a Pisco, donde cursó estudios de primaria y los culminó en Chincha. En 1900 se trasladó a Lima, donde cursó secundaria en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe y fundó el periódico escolar La Idea Guadalupana. Luego ingresó a la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Interrumpió sus estudios para incursionar en el periodismo, laborando como dibujante en la revista Prosos y Silbido. Sus primeros versos, de estilo modernista, aparecieron en la revista Contemporánea en 1909. Fue director del Diario Oficial del Peruano durante el gobierno de Guillermo Billinghurst. Luego, en 1913, viajó a Italia, donde fue secretario de la legación peruana. A su retorno al Perú trabajó en el diario La Prensa, siendo conocido sus artículos bajo el seudónimo El Conde de Lemos. Destacó como literato con su libro de cuentos El Caballero Carmelo, que narra parte de sus vivencias infantiles en Pisco y es considerado el inicio de la modernidad en la narrativa peruana. Tras ser elegido como diputado al Congreso Regional del Centro, falleció en Ayacucho el 3 de noviembre de 1919 a raíz de una caída accidental que le provocó la fractura de la columna vertebral. Solo tenía 31 años de edad. ¿Quién fue Enrique Guzmán y Valle? Enrique Guzmán y Valle fue científico y catedrático peruano y fue uno de los más grandes educadores del siglo XX. Nació en 1853 y falleció en 1923 en Lima. Hizo sus estudios en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe en Lima. Ingresó a la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, graduándose de bachiller el 8 de marzo de 1876. Obtiene título de licenciado el 14 de abril de 1877 y el grado de doctor el 22 de junio del mismo año. El 24 de agosto de 1980 es nombrado profesor adjunto de física y el 6 de agosto del año siguiente catedrático adjunto de química y física general. Ejerció la cátedra de química general como profesor principal durante 12 años y de química analítica hasta su muerte.
Fue vicedecano y decano de la Facultad de Ciencias. Fue miembro del Consejo Superior de Instrucción Pública y del Consejo Nacional de Educación. Fue profesor de matemática del Colegio Guadalupe, de química en Escuela Naval y en Escuela Militar de Chorrillos. Fundó el Observatorio Meteorológico en Lima. También fundó la revista La Industria, que dirigió hasta su muerte. Ahora en la actualidad nuestra alma mater lleva el nombre de él, que es la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta.